Si yo pregunto a cada uno de ustedes en la iglesia esta tarde, ¿cuál fue el momento más glorioso de su vida? Me imagino que ustedes me dirían cosas como, pues, el momento en que conocía a mi pareja, o tal vez nuestra boda, o el momento del nacimiento de nuestros niños. Me dirían sin duda un momento victorioso, un momento de gloria. Y si preguntamos lo mismo de la vida de Jesús, pues, ¿cuál fue el momento más glorioso de la vida de Jesús? Yo creo que muchos me dirían que fue el momento de su resurrección, porque la resurrección fue el momento en que Él venció a sus enemigos, a la muerte, al pecado, y sin duda, pues nosotros vamos a pensar que el momento más glorioso de la vida de Jesús fue, pues, su resurrección. Y la verdad es que tendrían razón. Pero si nosotros preguntamos a San Juan el Evangelista, el autor del Evangelio de la misa de hoy, él nos diría una respuesta completamente diferente. Él nos diría que el momento más glorioso de la vida de Jesús era el momento de su crucifixión. Hoy en el Evangelio nosotros regresamos a la última cena. Ya hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor, estamos en el quinto domingo de la resurrección de Jesús, de la Pascua, y otra vez la iglesia nos invita a regresar a la última cena. Y en la última cena nosotros escuchamos las instrucciones que Jesús dio a sus apóstoles unos momentos antes de que empezó sus sufrimientos. Y nuestro Señor habló de los sufrimientos que iba a experimentar. ¿Y qué dijo Jesús? Escuchen otra vez las instrucciones de nuestro Señor unos momentos antes de su pasión. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. El Señor está hablando en estos momentos, en la última cena, de sus sufrimientos, de la crucifixión. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, nosotros creemos que Jesús está hablando de su resurrección. Nosotros queremos brincar la crucifixión y pensar de la resurrección como el momento glorioso. Pero San Juan, el autor, está diciéndonos que el momento de gloria de nuestro Señor Jesucristo fue el momento de su crucifixión. Y por eso cuando nosotros leímos en el Evangelio de San Juan la crucifixión de nuestro Señor, nosotros vemos 5 signos de la gloria de nuestro Señor en medio de su crucifixión. Esta mañana vamos a tener un estudio bíblico porque yo voy a hablar con ustedes sobre la crucifixión de nuestro Señor y los signos que San Juan nos da, que nos explica la razón que la crucifixión de nuestro Señor fue el momento más glorioso, el momento más importante en la vida de Jesús y por eso en las vidas nuestras. Primeramente, el primer signo de la gloria de la crucifixión, la túnica de nuestro Señor. Pues ustedes van a pensar, la túnica, ¿cómo puede ser la túnica un signo de la gloria de la crucifixión? Pero escuchen bien, San Juan escribió: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo.
San Juan está dándonos una descripción de la túnica que Jesús tenía en su crucifixión. ¿Por qué es significante? Esta túnica es una túnica de un novio en el día de su boda. Y esta túnica es una túnica muy costosa. Y en el tiempo de Jesús, cuando un hombre iba a casarse, él siempre tenía una túnica así, una túnica sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces les pregunto, ¿por qué se vestía nuestro Señor en el día de su crucifixión con el vestido de un novio que estaba preparándose a entrar en su boda? ¿Quién va a casarse en ese momento? ¿Dónde está la boda? ¿Quién va a ser la novia en esta boda en que Jesús está celebrando? San Juan el Evangelista quiere decirnos que el Señor va a entrar en la boda eterna entre la iglesia y el Cordero de Dios. San Juan está diciéndonos que la crucifixión es el momento del matrimonio eterno entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la razón que Él tiene la túnica de un novio. Y hay algo más también, amigos. Piensen bien que nuestro Señor tenía que remover esta túnica. Y Él tenía que consumir su amor, dándose completamente a su novia en su crucifixión. Nosotros vemos los símbolos de un matrimonio, que también un novio en el día de su boda remueva su ropa para darse completamente en amor a su esposa. Jesús hizo lo mismo en el momento de su crucifixión. Y nosotros vemos entonces que la crucifixión fue el momento de la celebración de la boda entre el Señor y nosotros. Y nosotros, amigos, pues nosotros vemos la gloria de la crucifixión. El segundo signo de la gloria de la crucifixión, nosotros escuchamos del detalle de María, la madre de Jesús. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Otra vez nosotros vemos la gloria de la crucifixión. Porque en este momento Jesús nos dio a todos nosotros su propia madre como la madre nuestra. Todos nosotros tenemos una madre y un solo Padre Celestial. Todos nosotros tenemos un hermano, el Señor Jesucristo. Entonces, amigo, este es el momento en que el Señor está diciendo que su comunidad no es solo una comunidad, sino que una familia. San Juan está diciéndonos que en el momento de la crucifixión, nuestro Señor Jesús formó una comunidad como una familia. Todos nosotros, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Una familia. Un momento de gloria en que la crucifixión es el momento glorioso en la vida de Jesús. El tercer signo de la gloria de la crucifixión. El Señor dijo: tengo sed. Bueno, yo quiero que ustedes piensen por un momentito, ¿por qué nuestro Señor tiene la queja de su sed? Piensen de los sufrimientos increíbles que el Señor está sufriendo en estos momentos. Tiene clavos en las manos y los pies. Tiene una corona de espinas en su cabeza. Su cuerpo total está una herida. Tiene tanto dolor en cada miembro de su cuerpo. ¿Y qué dice? Que yo tengo sed. ¿Por qué el Señor está hablando de algo poquito? Un dolor poquito en comparación con los otros dolores. Porque, amigos, esta sed es un símbolo.
Yo quiero que ustedes recuerden que en la última cena el Señor dijo estas palabras. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Y después de hablar de su sed, ¿qué pasó? Los soldados le daban a beber el fruto de la vid, el vinagre. Entonces el Señor otra vez está tomando del fruto de la vid, aunque Él dijo un día antes que no beberá otra vez del fruto del vid hasta que llegue el reino de su Padre. Entonces, ¿qué está diciéndonos San Juan el Evangelista? San Juan está diciéndonos que en este momento en que el Señor otra vez tomó del fruto de la vid, que ya empezó el reino de su Padre Dios. San Juan está diciéndonos, la crucifixión es el momento en que Jesús inauguró el reino de su Padre Celestial. Un momento de gloria en que nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. El cuarto signo de la gloria, la entrega del Espíritu. En el Evangelio de San Juan, nosotros escuchamos que Jesús no simplemente murió, como pasó en el Evangelio de Marcos, Lucas y Mateo. En el Evangelio de San Juan, nosotros escuchamos estas palabras. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Él entregó su espíritu. ¿A quién entregó nuestro Señor su espíritu? A sus discípulos. Él no simplemente murió en el Evangelio de San Juan, sino que en el momento de su muerte, Él dio su espíritu a los discípulos. San Juan está diciendo que en este momento de la crucifixión, nosotros tenemos un Pentecostés, en que Jesús nos da su espíritu y nosotros tenemos en Él la promesa de la vida eterna. San Juan nos dice, la crucifixión es el momento de la gloria en que nosotros hemos recibido el Espíritu Divino de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, San Juan nos dice que en el momento de la muerte, que salió de su costado agua y sangre. La iglesia siempre ve en el agua y la sangre un símbolo de los sacramentos de la iglesia. El agua del bautismo, en que nosotros recibimos el perdón y la purificación del alma. Y en la sangre, el sacramento de la Eucaristía, en que nosotros recibimos el alimento del alma. San Juan está diciéndonos que en este momento de la crucifixión, nuestro Señor dio a la iglesia los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía, para que nosotros podamos recibir la limpieza y el alimento de nuestro Señor. Este es el momento en que el Señor inició con amor los sacramentos que vienen de su muerte. Otra vez, nosotros vemos la gloria de Jesús en el momento de su crucifixión. Entonces, amigos, les pregunto, ¿por qué quiere San Juan que nosotros pensemos que la crucifixión es el momento de gloria en vez del momento de la resurrección? Hay unas lecciones que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Qué aprendemos nosotros de esta imagen de la crucifixión como el momento más glorioso de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, Él quiere dar la esperanza a una comunidad que está sufriendo. Recuerden, amigos, que San Juan escribió su evangelio cuando tenía como 100 años.
Él es el único de los apóstoles que no fue mártir. Él vio sus 11 mejores amigos matados por su fe en Jesús. También Él vio los sufrimientos de la iglesia primitiva, la iglesia nueva. Él vio las comunidades sufriendo constantemente por su fe en Jesucristo nuestro Señor. Y Él quiere decirles, tengan la esperanza en medio de los sufrimientos, porque el sufrimiento de Jesús fue el momento de gloria. Y lo mismo en las vidas de ustedes. Que sepan bien, que tengan esperanza, que los sufrimientos son un momento de gloria. También San Juan quiere que nosotros veamos la conexión entre los sufrimientos y la santidad. Nosotros podemos ser santificados por los sufrimientos. A veces nosotros tenemos la idea que los sufrimientos son inútiles. Nosotros queremos dejar y evitar los sufrimientos con toda la energía de nuestras vidas. Pensamos que un sufrimiento es lo más peor. Buscamos la alegría y el placer y pues todas las cosas buenas de este mundo. Pero San Juan